En una época en que pocos sabían siquiera escribir el propio nombre, había hombres silenciosos que pasaban el día entero rodeados de pergaminos, plumas y tinta, dedicando cada minuto de su vida a una única misión: preservar con absoluta precisión las palabras consideradas más sagradas de la historia de la humanidad. Pero lo que poca gente sabe es que esos escribas antiguos no eran solo copistas, vivían bajo rituales rigurosos, reglas severas y un temor reverente ante cada letra escrita. Cada error podía costar días de trabajo. Cada línea llevaba el peso de siglos de tradición. Vivían entre sombras y silencio, pero moldearon la fe de generaciones enteras. Antes de que la próxima capa de esta historia se revele, aprovecha para hacer clic en inscribirse. Así, no pierdes ningún contenido que desvela los bastidores, la profundidad y los secretos escondidos detrás de las escrituras, exactamente como los antiguos escribas lo hicieron con tanta devoción. Poco comprendido por gran parte del público moderno, el escriba en la antigüedad bíblica no era simplemente un escriba en el sentido mecánico de la palabra. Él representaba un puente vivo entre el cielo y la tierra. Un hombre cuya responsabilidad era registrar, preservar y transmitir las enseñanzas divinas con reverencia absoluta. La Biblia, en diversos momentos, menciona a estos hombres con respeto y autoridad, como en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, donde se dice que Esdras había dispuesto el corazón para buscar la ley del Señor, cumplirla y enseñársela al pueblo. Esta dedicación muestra que el escriba era también un estudioso y maestro, no solo un transcriptor. Su misión trascendía el acto físico de la escritura. Era una vocación espiritual, un llamado a la santidad por medio de la tinta. La sociedad hebraica no veía a los escribas como meros funcionarios religiosos, sino como verdaderos guardianes de la fe. Ellos poseían conocimiento no solo de las escrituras, sino también de las leyes, tradiciones orales y del funcionamiento cultural de su pueblo. En períodos en que la fe era amenazada por invasiones, exilios o la corrupción interna, la fidelidad de los escribas a la palabra escrita se convertía en un último bastión de resistencia espiritual. Muchos de ellos servían lado a lado con los sacerdotes y ancianos, siendo consultados para resolver disputas legales o aclarar los preceptos divinos. El prestigio de un escriba venía tanto de su dominio técnico como de su carácter. No bastaba saber copiar con exactitud. Era preciso temer a Dios, tener vida íntegra y profunda devoción. Eran hombres entrenados desde la juventud, moldeados para amar cada palabra de la ley como quien guarda un tesoro. La reverencia que sentían por el texto sagrado los llevaba a tomar baños rituales antes de escribir el nombre de Dios, cambiar de pluma o incluso de ropa, como forma de demostrar respeto. Estas prácticas minuciosas nos muestran cuánto entendían que estaban lidiando con algo muy más allá de la tinta y el pergamino. La imagen del escriba, a lo largo del tiempo, también fue siendo moldeada por el contexto en que él actuaba. En periodos de paz, su función se expandía a funciones administrativas, como en el reinado de David, donde escribas eran parte de la estructura del palacio real. Ya en tiempos de crisis, como en el exilio de Babilonia, ellos se convertían en los guardianes de la identidad espiritual del pueblo, copiando textos sagrados y registrando eventos para que las generaciones futuras no se olvidaran de sus raíces. Esta maleabilidad, siempre anclada en la fidelidad a la palabra, convertía al escriba en una figura central en cada momento de la historia de Israel. Es difícil imaginar la preservación de las escrituras sin el celo de estos hombres.
Cada trazo que escribían era una afirmación de fe, una proclamación silenciosa de que la palabra de Dios era viva, digna de honra y eterna. Si hoy tenemos acceso a textos tan antiguos y coherentes, es porque en el pasado, escribas comprometieron sus vidas con la exactitud, la fe y la verdad. Entender quiénes eran ellos es comprender mejor el corazón palpitante detrás de cada capítulo de la Biblia. El nacimiento de un escriba comenzaba mucho antes de que él sostuviera su primera pluma. A un niño, él necesitaba mostrar aptitud para la lectura, disciplina y principalmente temor a Dios. Las familias hebraicas más devotas veían en el oficio del escriba una vocación noble, y la preparación comenzaba en casa con la recitación diaria de la Torá. Como se cita en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, los mandamientos debían ser enseñados diligentemente a tus hijos, lo que ya iniciaba el viaje de formación para aquellos que más tarde se convertirían en escribas dedicados. Era un llamado que exigía entrega total y un corazón moldeado para el servicio sagrado. Las escuelas de escribas, generalmente vinculadas a los templos o sinagogas, funcionaban como centros de instrucción espiritual y técnica. El aprendizaje era riguroso. Comenzaba con la memorización de extensos fragmentos de las Escrituras y avanzaba hacia el dominio de la caligrafía sagrada, de la gramática hebraica y de la aritmética necesaria para registrar genealogías y registros legales. Además, había un componente espiritual profundo. Los maestros enseñaban no solo el contenido, sino el temor del Señor, la reverencia por la tradición y la responsabilidad de no alterar una sola letra de la ley. La formación podía llevar más de 20 años y muchos no llegaban al fin. El menor error en una copia era motivo de recomienzo. Un escriba en entrenamiento era observado constantemente por sus maestros, que evaluaban no solo su técnica, sino su conducta moral. El objetivo era formar hombres que fueran espejos de la palabra que copiaban. Esto se reflejaba también en el estilo de vida austero que adoptaban: ayuno frecuente, meditación continua en las Escrituras y una rutina de pureza ritual. Además de la técnica de escritura, aprendían a diferenciar los diversos géneros de texto: narrativas, leyes, poesías, profecías. Cada tipo exigía una mirada específica y una forma de lidiar. La poesía, por ejemplo, exigía atención al paralelismo y a las repeticiones. Ya los textos legales exigían precisión absoluta en las fórmulas jurídicas. Un escriba era, en cierto sentido, también un literato, un lingüista y un teólogo. Cada línea que copiaba necesitaba cargar el peso de la fidelidad doctrinal y de la belleza literaria. El largo camino hasta convertirse en un escriba pleno dejaba marcas profundas en quien lo recorría. Al final del entrenamiento, el nuevo escriba no recibía solo un título, recibía la incumbencia de dar continuidad al eslabón sagrado entre Dios y su pueblo. Era la concreción de un llamado que unía técnica, tradición y espiritualidad. Al escribir, estos hombres no solo preservaban textos, sellaban alianzas eternas entre generaciones, llevando en las manos la memoria viva de la revelación divina. Las escuelas de escribas hebreos eran ambientes de profunda reverencia, donde el silencio era parte esencial del aprendizaje. No se trataba de una simple formalidad, sino de un espacio cuidadosamente preparado para cultivar la concentración y la santidad. La rutina diaria comenzaba temprano, muchas veces antes del nacer del sol, con oraciones y recitaciones de la Torá. La disciplina era absoluta y cualquier distracción podía comprometer no solo el aprendizaje, sino la integridad del texto que sería escrito. Ese ambiente exigente era moldeado para forjar escribas que no solo dominaban la técnica, sino que incorporaban en cada gesto la santidad de aquello que copiaban.
Durante el transcurso del día, los aprendices se sentaban frente a largas mesas de madera, con los rollos de pergamino cuidadosamente extendidos, mientras sus maestros circulaban en silencio, observando cada movimiento. No estaba permitido escribir con prisa. Cada letra era dibujada con exactitud, siguiendo reglas que determinaban el tamaño, el espaciado y hasta el formato de cada carácter. La palabra Señor, por ejemplo, exigía un ritual de purificación antes de ser escrita. Era en este clima de rigor y devoción que los escribas daban forma a la palabra de Dios, como es venerado en Salmos capítulo 12, versículo 6, donde se dice que las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de barro. Los momentos de pausa no eran de ocio, sino de introspección. Durante las breves interrupciones, los alumnos revisaban mentalmente los textos sagrados, discutían significados o reflexionaban en silencio sobre lo que habían escrito. Algunos pasaban horas revisando una única línea, buscando eliminar cualquier imperfección. La calidad del trabajo no era medida solo por la belleza de la caligrafía, sino por la precisión absoluta del contenido. Cada detalle importaba, desde la orden de los libros hasta el número exacto de letras en determinadas secciones. Las escuelas también cultivaban un espíritu de comunidad espiritual. Los más avanzados ayudaban a los principiantes, pero sin romper la atmósfera de reverencia. Cada sala se convertía en un santuario donde la palabra era venerada con el más alto grado de celo. La transmisión del saber ocurría por observación, repetición y una paciencia casi monacal. Los aprendices sabían que estaban siendo preparados para una misión vital, la de mantener viva la voz de Dios en medio de las generaciones. Al final del día, los rollos eran cuidadosamente almacenados y oraciones de gratitud eran entonadas. Cada jornada de escritura era vista como un acto de adoración. En ese ambiente silencioso y austero, los escribas aprendían que no estaban solo copiando palabras, estaban moldeando la historia espiritual de un pueblo. Era en este espacio sagrado que la Biblia empezaba a tomar forma, letra por letra, como un reflejo fiel de la alianza entre el Creador y su creación. La confección de los textos sagrados exigía herramientas específicas, cada una elegida con extremo cuidado y usada con un respeto que rozaba el ritual. El material más común en las primeras fases de la tradición hebraica era el papiro, extraído del tallo de una planta encontrada en las orillas del río Nilo. Más tarde, con el perfeccionamiento del arte de la escritura, los escribas comenzaron a utilizar el pergamino, piel de animales ritualmente puros, trabajada en procesos largos y meticulosos. Cada superficie preparada para recibir la palabra necesitaba estar no solo limpia, sino espiritualmente digna. Eso reflejaba el espíritu del texto de Proverbios, capítulo 30, versículo 5, que afirma: «Toda palabra de Dios es pura. Él es escudo para los que en Él confían». La tinta también era preparada con un rigor casi sacerdotal. Se mezclaban hollín, agua y goma arábiga, y el resultado era una tinta oscura, duradera y densa, que se adhería bien al pergamino. Los escribas evitaban cualquier tipo de tinta roja, metálica o mezclada con elementos profanos, pues sabían que estaban registrando algo que sobrepasaba cualquier otro tipo de escritura humana. Al escribir el nombre sagrado, el tetragrama, era común que el escriba sumergiera su pluma en una nueva porción de tinta, para no mezclar la santidad de ese nombre con otras palabras. Cada detalle era un testimonio del temor que sentían frente al texto que reproducían. El instrumento de escritura, generalmente una pluma hecha de juncos o de pluma de ave, también era preparado de forma especial. La punta era cortada con precisión, ajustada para trazos finos o más gruesos, dependiendo de la letra hebraica.
Un error de ángulo o de presión podría comprometer toda una línea. Y como cada rollo necesitaba contener un número exacto de columnas y líneas, el margen de error era mínimo. Algunos escribas entrenaban durante años solo para dominar la inclinación correcta de la pluma o la distancia exacta entre las letras. Esto no era solo técnica, era una liturgia visual, un culto al Dios que se revela a través de las palabras. Estas herramientas sagradas no eran tratadas como meros objetos de trabajo. Cuando una pluma se gastaba, era desechada con reverencia. Los restos de pergaminos dañados no eran tirados, sino guardados en compartimentos especiales llamados genisás, donde permanecían hasta que pudieran ser enterrados de manera apropiada. Los escribas sabían que cada fragmento llevaba en sí el peso de la revelación divina, y su actitud frente a esos materiales demostraba una espiritualidad que impregnaba incluso el oficio manual. Por lo tanto, cada copia de la escritura era el resultado de un matrimonio entre técnica refinada y espiritualidad profunda. El cuidado con las herramientas no era exageración. Era expresión de una conciencia clara de que estaban manejando algo infinitamente precioso. En un tiempo sin impresoras o tecnología, era esa devoción silenciosa la que garantizaba que la palabra llegara a nosotros con su fuerza y pureza intactas. El trabajo de los escribas era fiscalizado con reglas tan rigurosas que cualquier desvío, por menor que fuese, podía invalidar un rollo entero. Una copia con errores no era simplemente corregida, era descartada o, en muchos casos, ritualmente enterrada. El temor que rodeaba esta actividad no venía solo de la responsabilidad ante la comunidad, sino, sobre todo, del temor ante Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, advierte claramente: «Nada añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella». Este principio guiaba toda la práctica de los escribas, que veían el menor error como un riesgo de distorsionar la verdad divina. Para evitar cualquier alteración, los escribas contaban letras, palabras y hasta columnas enteras tras terminar cada libro. Cada rollo sagrado tenía un número fijo de letras y palabras, y ese número era conferido con rigor matemático. Si había cualquier discrepancia, incluso si era una única letra fuera de lugar, la copia podía ser descartada. Además, 2 o más personas participaban en el proceso. Mientras uno leía en voz alta, el otro copiaba y un tercero revisaba. Este trabajo en equipo no era solo una medida de calidad, era una práctica de comunión y temor colectivo ante el texto sagrado. Había también listas detalladas con instrucciones sobre cómo copiar ciertas palabras y expresiones. Algunos nombres, por su santidad o complejidad, exigían atención especial. En casos de palabras ambiguas, los escribas seguían tradiciones orales que explicaban cómo interpretarlas. Los márgenes de los textos a menudo contenían anotaciones de los maestros, que no interferían en el cuerpo del texto, sino que servían como guías de lectura y explicaciones doctrinales. Estas anotaciones dieron origen, más tarde, al llamado texto masorético, una versión altamente controlada de la Biblia hebraica que ha sobrevivido hasta nuestros días con mínima variación. En situaciones en que una letra era escrita con fallos, el escriba podía borrarla cuidadosamente, pero solo si aún no había iniciado la próxima palabra. Si ya había avanzado, el error era irreparable. Esta disciplina moldeaba el carácter de los copistas, convirtiéndolos en hombres meticulosos, humildes y atentos. No era posible tener prisa o actuar de forma mecánica. Cada línea escrita era un ejercicio de atención plena, una entrega total al servicio divino. El celo de los escribas impedía la corrupción del texto y fortalecía la fe de la comunidad. Las escrituras no eran vistas como un documento común,
sino como un cuerpo vivo, cuya integridad debía ser resguardada con toda fuerza. Lo que para muchos hoy parece exagerado, para los escribas era una expresión de amor. Cada letra bien copiada era una forma de decir: yo creo en la fidelidad de Dios. Y es gracias a ese celo que las palabras de los antiguos profetas continúan resonando con claridad hasta nuestros días. A lo largo de la historia bíblica, la relación entre escribas y sacerdotes fue una asociación esencial para la preservación de la fe y de la identidad espiritual de Israel. Aunque sus funciones eran distintas, sus caminos frecuentemente se cruzaban en templos, sinagogas y tribunales religiosos. Los sacerdotes eran los responsables del culto, de los sacrificios y de la mediación entre Dios y el pueblo. Los escribas garantizaban que la ley, la tradición y la revelación divina fuesen registradas y enseñadas con exactitud. Esta cooperación se podía observar, por ejemplo, en Nehemías capítulo 8, versículo 9, cuando Esdras, el escriba, y los levitas, que enseñaban al pueblo, leyeron y explicaron la ley ante la congregación. Esdras, que era tanto sacerdote como escriba, representa la fusión perfecta entre estas dos vocaciones. Él lideró una de las fases más importantes de la restauración espiritual tras el exilio babilónico. Su autoridad venía no solo de su conocimiento técnico de la ley, sino de su vida dedicada al cumplimiento de la misma. La presencia de escribas al lado de los sacerdotes era señal de que la fe de Israel no se sostenía solo en el culto, sino también en la comprensión y la enseñanza de las Escrituras. El templo era el corazón del culto, pero el rollo de la ley era su pulso. En muchas ocasiones, los escribas eran consultores de los sacerdotes en cuestiones legales y morales. Cuando surgían dudas sobre rituales, pureza o comportamiento, eran ellos quienes buscaban en el texto sagrado las respuestas necesarias. Actuaban como intérpretes, maestros y hasta jueces. Esta autoridad venía de su intimidad con el texto y de la confianza que el pueblo y los líderes religiosos depositaban en su integridad. Ellos no creaban nuevas doctrinas, sino que protegían y transmitían lo que había sido revelado. Durante las fiestas y asambleas públicas, era común que los escribas leyeran y explicaran la ley al pueblo. El conocimiento que tenían de la lengua, de los símbolos y de las tradiciones los convertía en mediadores de la palabra. En un tiempo en que muchos no sabían leer, su actuación era vital para que la voz de Dios fuese comprendida por todos. Ellos daban forma y claridad a lo que el sacerdote celebraba en forma de rito. Era una simbiosis armoniosa entre la liturgia y la palabra, entre el altar y el rollo. Esta alianza entre escribas y sacerdotes no solo mantuvo viva la fe de Israel en tiempos difíciles, sino que también preparó el terreno para el nacimiento de las sinagogas y el desarrollo del judaísmo posttemplo. Fue en este contexto que la centralidad del texto sagrado se consolidó como eje de la vida espiritual. La unión entre el escriba y el sacerdote era más que una colaboración institucional. Era la expresión concreta de un pueblo que entendía que adorar a Dios era también conocer su palabra en profundidad. El exilio en Babilonia fue uno de los períodos más traumáticos de la historia de Israel. El templo fue destruido, Jerusalén estaba en ruinas y el pueblo, ahora cautivo, se veía lejos de la tierra prometida. Fue en este escenario sombrío que los escribas emergieron como pilares de la resistencia espiritual. Sin el templo y los sacrificios, la lectura y el estudio de las Escrituras se convirtieron en la principal forma de mantener viva la identidad religiosa. Escribas como Esdras y otros anónimos asumieron la misión de copiar, enseñar y reunir los textos sagrados, dando a la palabra un papel aún más central en la vida del pueblo.
como está escrito en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Hallándose tus palabras, luego las comí, y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Lejos de casa, los escribas crearon verdaderas sinagogas portátiles en las casas y entre los grupos de exiliados, donde las escrituras eran leídas y explicadas. Ellos entendieron que no bastaba preservar el texto, era preciso mantener la esperanza. En medio de la cultura babilónica, que era altamente letrada y llena de sus propios dioses, los escribas mantenían el foco en la ley del Señor, incluso cuando eso significaba poner sus vidas en riesgo. Copiar textos no era solo un acto de preservación, sino una resistencia silenciosa contra la asimilación cultural. Fue también, en este período, que la organización de los textos comenzó a ganar forma más estructurada. Los escribas pasaron a compilar los libros, uniendo tradiciones orales, registros históricos y profecías. Ellos no inventaban contenidos, sino que reunían con criterio los escritos que ya circulaban entre el pueblo. Comenzaron a surgir colecciones como los Salmos, los libros de los profetas y las narrativas de los reyes y jueces. Cada manuscrito copiado se convertía en un ancla espiritual para los exiliados, un recordatorio de que Dios no los había abandonado, incluso en tierra extranjera. Además, el contacto con la cultura escrita de los babilonios influyó positivamente en la práctica de los escribas hebreos. Ellos comenzaron a adoptar métodos más refinados de registro y catalogación, lo que elevó aún más el estándar de preservación del texto sagrado. Babilonia, que había llevado al pueblo de Dios al cautiverio, irónicamente, se convirtió en el lugar donde las escrituras recibieron una forma más estable y sistemática. El dolor del exilio fue transformado en suelo fértil para una fe aún más profunda, cultivada con letras, lágrimas y esperanza. Al regresar del cautiverio, los escribas no solo trajeron de vuelta los textos, trajeron un nuevo modelo de espiritualidad centrada en la palabra. Ellos plantaron en el corazón del pueblo el hábito de estudiar, interpretar y aplicar las escrituras, creando las bases para una tradición que sobreviviría al tiempo y a las persecuciones futuras. El exilio no destruyó la fe de Israel porque, entre los cautivos, había hombres que sabían que mientras una única copia de la ley existiera, la presencia de Dios aún habitaba entre ellos. Durante los largos años del exilio babilónico y el posterior dominio persa, los escribas hebreos no vivieron aislados. Por el contrario, estaban inmersos en dos de las culturas más sofisticadas y organizadas de la antigüedad. Tanto Babilonia como Persia poseían sistemas administrativos avanzados y bibliotecas repletas de registros religiosos y civiles. Este contacto constante influyó profundamente en la forma en que los escribas judíos registraban, organizaban e incluso interpretaban los textos sagrados. Esta influencia, sin embargo, no corrompió la esencia de la fe hebrea. Al contrario, sirvió como instrumento providencial para refinar y consolidar el trabajo de los escribas. Es posible ver ecos de esta sofisticación en libros como Crónicas y Esdras, donde la genealogía y la estructura narrativa revelan un estilo más ordenado y técnico, como se cita en Esdras capítulo 2, versículo 62. En Babilonia, los registros eran grabados en tabletas de arcilla, con escritura cuneiforme extremadamente meticulosa. Aunque el hebreo permaneciese el idioma sagrado, los escribas hebreos comenzaron a adoptar prácticas como la catalogación sistemática de los textos, la división de los rollos por secciones temáticas y el uso de listas y tablas genealógicas. Estas herramientas aumentaron la claridad y la funcionalidad de los textos, sin comprometer su espiritualidad. El estilo bíblico posterior al exilio revela una madurez técnica que refleja esta convivencia con otras tradiciones escritas.
El dominio persa, por su parte, trajo libertad religiosa y recursos administrativos que beneficiaron directamente a los escribas. Ciro, el gran rey persa, no solo permitió el retorno de los judíos a su tierra, sino que también incentivó la reconstrucción del templo y la reorganización de las instituciones religiosas. En este contexto, los escribas se convirtieron en figuras clave en la reconstrucción nacional. Ellos no solo preservaron lo que se había escrito antes, sino que también ampliaron el alcance de las escrituras, insertando registros históricos detallados, leyes restauradas y oraciones públicas. Todo esto indica un intercambio cultural sutil, pero profundamente significativo. La influencia de estas civilizaciones también puede ser percibida en la forma en que los textos bíblicos comenzaron a reflejar una teología más centrada en la soberanía de Dios sobre todas las naciones, no solo sobre Israel. El contacto con imperios grandiosos llevó a los escribas a reflexionar sobre la universalidad del plan divino. Esto se expresa en textos como los de Daniel, donde Dios es mostrado como Señor de los reyes y de los tiempos, soberano incluso en tierras extranjeras. Los escribas supieron integrar estas reflexiones sin perder la fidelidad a la alianza mosaica. Este periodo de intercambio y transformación muestra que los escribas eran no solo copistas, sino también hombres atentos a su tiempo, capaces de discernir lo que podía ser asimilado y lo que necesitaba ser protegido. Lo que muchos verían como riesgo de contaminación cultural, los escribas lo convirtieron en crecimiento espiritual y literario. La influencia babilónica y persa no diluyó la escritura. Al contrario, ayudó a hacerla aún más sólida, precisa y accesible para las futuras generaciones. Antes que las palabras sagradas fueran fijadas en el pergamino, vivieron en la boca y en la memoria del pueblo. Las primeras tradiciones bíblicas eran transmitidas oralmente, recitadas en reuniones tribales, celebradas en fiestas y pasadas de padres a hijos. Esta cultura oral no era desorganizada o imprecisa como muchos imaginan hoy. Al contrario, había fórmulas fijas, repeticiones rítmicas y estructuras mnemotécnicas cuidadosamente elaboradas para garantizar la fidelidad del mensaje. Era una sabiduría colectiva, guardada con celo, como se ve en Deuteronomio capítulo 31, versículo 19, donde Dios ordena: «Ahora pues, escribid este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponedlo en su boca». El proceso de transición de la oralidad a la escritura fue gradual y movido por diversas necesidades. La fijación de la ley, el registro de eventos históricos, la preservación de profecías y el fortalecimiento de la fe en tiempos de dispersión. Los escribas, en este contexto, desempeñaron un papel vital, pues fueron los primeros en reconocer que la memoria colectiva, por más sagrada que fuera, podría perderse. Escribir era, por lo tanto, un acto de salvación. Ellos tomaron los relatos orales, seleccionaron los más relevantes y los moldearon en narrativas cohesivas que mantuvieran la belleza de la tradición hablada y al mismo tiempo pudieran atravesar siglos con claridad y poder. Al fijar las palabras en el papel, los escribas no solo registraban el pasado, sellaban alianzas. Las historias de los patriarcas, los hechos de Moisés, los salmos de David, las visiones de los profetas, todo eso ganó un cuerpo físico que podía ser leído, enseñado y meditado. Esta transformación no fue vista como una sustitución de la oralidad, sino como su extensión. La lectura pública en las sinagogas y en las fiestas continuó siendo oral, pero ahora apoyada en textos fijos, con autoridad reconocida. Lo sagrado dejó de estar solo en la voz y pasó a habitar también en el pergamino.
Este momento de transición también redefinió el papel del escriba. Dejó de ser solo un transmisor fiel y pasó a ser también un organizador, un editor inspirado. Los textos no fueron escritos de forma aleatoria, sino con intencionalidad teológica y literaria. El orden de los eventos, la elección de las palabras y hasta los espacios en blanco cargaban significados profundos. Cada rollo era un testimonio del cuidado de Dios en preservar su palabra y de la sensibilidad de los escribas en traducirla al papel con temor y excelencia. Con la llegada de la Escritura, la fe de Israel ganó un nuevo pilar. Lo que antes era guardado en la memoria de las familias pasó a habitar en las estanterías de las sinagogas, accesible a cualquier generación que deseara conocer el corazón de Dios. Este nacimiento de la Escritura como la conocemos hoy es fruto de la fidelidad de hombres que escucharon con el corazón y escribieron con reverencia. Y aunque los tiempos cambien, lo que fue escrito permanece como un eco de la voz divina grabado para nunca más ser olvidado. Con el paso de los siglos y los sucesivos dominios extranjeros sobre Israel, la lengua del pueblo fue transformándose. Tras el exilio en Babilonia, el arameo, idioma oficial de ese imperio, pasó a ser ampliamente hablado entre los judíos, sustituyendo gradualmente al hebreo como lengua cotidiana. Este cambio representaba un profundo desafío para los escribas. ¿Cómo preservar la santidad de las Escrituras en una lengua que ya no era plenamente comprendida por todos? El hebreo continuaba siendo el idioma sagrado, el Lashon HaKodesh, pero el arameo se volvía necesario para que la palabra fuera entendida. En Daniel capítulo 2, versículo 4, vemos que parte del libro es escrita directamente en arameo, lo que revela cómo esta transición estaba presente incluso en los textos inspirados. Los escribas, atentos a las necesidades espirituales del pueblo, comenzaron a desarrollar traducciones orales y comentarios en arameo durante las lecturas públicas de la ley. Estos comentarios, llamados Targumim, no eran solo traducciones literales, sino interpretaciones que buscaban hacer el texto accesible y aplicable al cotidiano de las personas. El escriba ahora necesitaba ser también un intérprete, alguien capaz de transitar entre el rigor de la lengua hebrea y la claridad del arameo. Esta nueva función exigía no solo dominio lingüístico, sino también sensibilidad pastoral y fidelidad doctrinal. La formación de los escribas se amplió para incluir el estudio profundo de las dos lenguas. Aprendían a preservar la forma hebrea del texto sagrado, al tiempo que dominaban los recursos del arameo para transmitir con precisión el mensaje. Era una danza delicada entre lo antiguo y lo nuevo, entre la letra y el espíritu. Esta habilidad se volvió aún más esencial en los contextos de las diásporas judías, donde el pueblo continuaba perdiendo el contacto directo con el hebreo. Sin los escribas, la palabra de Dios habría sido un misterio inaccesible para muchos. Con el tiempo, algunos de esos Targumim fueron fijados por escrito, consolidando una tradición interpretativa que influiría profundamente en el judaísmo posterior y, indirectamente, incluso en el cristianismo. Los escribas que cuidaban de estas versiones no se atrevían a alterar el contenido esencial de la Escritura, sino que buscaban contextualizar los significados para nuevas generaciones. Era una misión de equilibrio, mantener la raíz viva mientras las ramas crecían en direcciones lingüísticas diferentes. Sabían que, si la palabra perdía su comprensión, perdería también su fuerza transformadora. La transición lingüística no borró la santidad de la Escritura. Al contrario, fortaleció su capacidad de alcanzar el corazón del pueblo. Los escribas demostraron que la fidelidad a Dios no está atada a un idioma, sino a la verdad preservada en cada generación.
Y fue gracias a su dedicación y habilidad que la Biblia atravesó fronteras lingüísticas sin perder su esencia. El arameo fue un puente, no un obstáculo, y los escribas, una vez más, fueron los constructores invisibles de esta travesía sagrada. El llamado período intertestamentario, entre los últimos libros del Antiguo Testamento y el surgimiento de los Evangelios, estuvo marcado por intensas transformaciones políticas, religiosas y culturales. Durante esos cerca de 400 años, Israel enfrentó dominios sucesivos de imperios como el persa, el griego y el romano. En este escenario inestable, los escribas asumieron un protagonismo aún mayor. Sin profetas en actividad y con el templo frecuentemente bajo amenaza o control extranjero, les correspondió a ellos mantener viva la llama de la palabra. Como enseña Salmos capítulo 119, versículo 11. Escondí tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Este periodo fue también el nido de nuevas corrientes religiosas, como los fariseos y los saduceos, en las cuales los escribas desempeñaban papeles centrales. Entre los fariseos, especialmente, los escribas eran maestros de la ley, hombres profundamente respetados por su conocimiento y capacidad de interpretar las Escrituras a la luz de los desafíos contemporáneos. Con el templo perdiendo centralidad, las sinagogas se convirtieron en el nuevo espacio de la vida espiritual, y los escribas, los nuevos líderes espirituales. Ellos enseñaban, juzgaban, explicaban y guiaban al pueblo en cuestiones de la ley, convirtiéndose en autoridades influyentes tanto en la religión como en la vida social. Fue en este contexto que los escribas comenzaron a ser vistos con una mezcla de reverencia y crítica. Muchos continuaron ejerciendo su papel con humildad y fidelidad, pero otros se perdieron en disputas políticas, tradiciones humanas y orgullo religioso. Este contraste se evidencia en los Evangelios, donde Jesús reconoce la autoridad de los escribas, pero también denuncia sus excesos e hipocresías. La crítica no era al oficio en sí, sino a la corrupción de su esencia. El escriba, que debía ser siervo de la palabra, en algunos casos se había convertido en su manipulador. Aún así, es innegable el papel fundamental que los escribas desempeñaron en la consolidación del canon hebreo. Fue durante este periodo que se intensificó la organización de los libros sagrados, con la definición de cuáles textos serían considerados inspirados y cuáles serían excluidos. La tradición oral continuó siendo registrada, y nuevos escritos como los libros apócrifos y los manuscritos del Mar Muerto comenzaron a circular en algunas comunidades. Los escribas estaban en el centro de este proceso, actuando como curadores de la memoria espiritual de Israel. La actuación de los escribas en este periodo nos recuerda que, incluso en los silencios entre los grandes eventos, Dios continúa actuando por medio de hombres fieles. Ellos mantuvieron viva la esperanza mesiánica, prepararon el terreno para el surgimiento de los evangelios y preservaron la identidad espiritual de un pueblo oprimido. Cuando Juan Bautista apareció en el desierto y Jesús comenzó a enseñar en las sinagogas, encontraron una estructura textual y religiosa ya consolidada, fruto del trabajo silencioso de generaciones de escribas que nunca dejaron caer la palabra en el olvido. Con el advenimiento del cristianismo, la figura del escriba asume nuevos contornos, pero su herencia permanece profunda. Los primeros discípulos de Jesús, muchos de los cuales eran judíos, crecieron en un ambiente moldeado por la cultura de los escribas. La reverencia por las Escrituras, la práctica de la lectura pública, la interpretación meticulosa de la ley, todo esto fue fruto de siglos de trabajo silencioso y celoso. Es en este contexto que surge el ministerio de la palabra en el cristianismo primitivo,
como se ejemplifica en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 4, cuando los apóstoles declaran: «Pero nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». Aunque los primeros cristianos rápidamente comenzaron a producir sus propios escritos, cartas, evangelios y registros de las acciones apostólicas, el modelo de preservación aún estaba profundamente inspirado en los escribas judíos. Las cartas de Pablo, por ejemplo, eran frecuentemente escritas por asistentes, amanuenses, copistas de confianza que se aseguraban de que el mensaje fuera transmitido con exactitud. Esta práctica se revela en Romanos capítulo 16, versículo 22, donde un hombre llamado Tercio escribe la carta dictada por Pablo. El espíritu de los escribas continuaba ahí, ahora sirviendo a la nueva alianza. Con el crecimiento de la Iglesia y la expansión más allá del mundo judío, los escribas cristianos, monjes, copistas y traductores heredaron la misión de preservar la revelación. Durante los primeros siglos, los manuscritos del Nuevo Testamento fueron copiados manualmente en pergaminos y papiros, muchas veces a la luz de velas, en ambientes hostiles y bajo el riesgo de persecución. Cada copia era un acto de fe, una resistencia silenciosa contra el olvido. El legado de los escribas no estaba más solo en la forma, sino en el espíritu, fidelidad, celo y devoción a la palabra. Este trabajo minucioso permitió que, incluso antes de la invención de la imprenta, el Evangelio alcanzara los confines del mundo conocido. Y más tarde, cuando hombres como Jerónimo tradujeron la Biblia al latín o Lutero al alemán, estaban dando continuidad a la obra de los antiguos escribas: hacer la palabra comprensible, accesible y viva para cada generación. Lo que comenzó con plumas, tinta y pergaminos, atravesó los siglos, cruzó idiomas y transformó civilizaciones enteras. Lo que se escribía en los márgenes de los desiertos ahora resuena en los 4 rincones de la tierra. El legado de los escribas es invisible a los ojos, pero palpable en la fe que hoy profesamos. Cada vez que abrimos la Biblia, sea en papel o en pantalla, estamos tocando el fruto de un trabajo paciente, silencioso y profundamente sagrado. Ellos nunca buscaron fama o gloria. Les bastaba la certeza de que la palabra no sería olvidada. Y en esta humildad fueron grandiosos, porque al preservar la Escritura, preservaron también el camino que nos conduce al corazón de Dios. Cada palabra preservada por estos hombres ecoa hasta hoy y su opinión puede ser parte de esta continuidad. Escribe en los comentarios lo que más te tocó en esta historia y comparte con alguien que valora las raíces de la fe. Y no olvides suscribirte. Tu presencia aquí hace toda la diferencia.